Dios. Pero lo grande de Él es que uno de sus beneficios para nosotros es que Él sigue dándonos el perdón. Fuimos perdonados a causa de un Dios que para nosotros es verdadera y genuina justicia. Así que por eso es que vamos a ir entrando al mismo tiempo en este nombre tan importante para nosotros. Y significa que a pesar de que hay una relación estrecha entre el tema de la doctrina de Dios y de Dios como justicia nuestra, y el próximo tema de doctrina que vamos a estudiar, que es la justificación, pues nosotros no vamos a incluir en esta parte la justificación porque la vamos a incluir en la próxima doctrina que vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Pero hoy vamos a entrar un poquito más en el significado del término justicia, porque si estamos diciendo que Jehová es justicia nuestra, vamos a entrar en el significado de ese término. También en cómo se relaciona ese nombre de Dios con la justicia y la necesidad que nosotros tenemos de esa justicia en general y como iglesia, además de sus beneficios. Vamos a trabajar con eso en esta mañana, de manera que vamos a empezar preguntando qué significa el término justicia. ¿Puedo darle participación a alguien si sabe qué significa justicia? Vamos a ver, ¿qué definición usted le da al término justicia? Lo estoy poniendo a pensar primero, para saber cómo lo va a decir. No lo tengo exacto, pero más o menos recibir de acuerdo a lo que uno haya hecho, recibir sea castigo o recompensa de acuerdo a lo que uno haya. Sí, es como, o sea, nos lleva a dar a cada uno lo que es debido, lo que es justicia. Le lleva a dar a cada uno lo que merece, lo que es debido para esa persona. Y de una forma recta, de una forma firme. ¿Y cómo? En igualdad de condiciones, ¿verdad? Por eso encontramos que la justicia es representada. ¿Usted ha visto cómo representa el hombre la justicia? Como esta mujer que tiene ¿qué? Una balanza en una mano y ¿qué tiene en la otra? Ajá, una espada. Tiene balanza, tiene espada, pero también ¿qué tiene? Una venda en los ojos. Eso tiene unos significados, ¿verdad? Y encontramos que está representada en ese orden, porque ahí en este caso, esta representación, de hecho, esta mujer, pues en los orígenes era una diosa, ¿eh? Pero para el término de hoy es lo que representa a la justicia. Y entonces, en ese orden, vemos que esta justicia está relacionada directamente con lo que se conoce como derecho. Y cuando usted habla de derecho, ¿en qué está pensando? ¿En qué le viene a la mente? La ley, los abogados, los jueces, ellos son los que ejercen el derecho, ¿sí? Pues entonces, ¿qué es derecho? Es ese conjunto de normas y de leyes que están basadas, fíjense en qué, en la moral. Están basadas en la moral y lo que los hombres entienden por ello. ¿Ves? Porque ellos están sometidos en este mundo para que cumplan esas leyes, aunque nosotros no las consideremos justas en un momento dado, pero para ellos es lo que se considera justo, que viene de justicia. Así que la justicia que está representada por esta mujer, pues básicamente significa, ¿verdad?, que la balanza es esa, se supone que la justicia sea imparcial, no se parcialice, no se vaya en favor de nadie directamente, sino que sea ¿qué? Balanceada, en equidad. Y para poder hacer esto se requiere. La venda en los ojos de esta mujer es no solamente imparcialidad, sino que es la manera de que no se parcializa, que es lo contrario, ¿verdad? No se parcializa con nadie para ejercer esa justicia. Y la espada indica que tiene capacidad para imponer decisiones que adopte.
O sea, una vez que determina lo que a cada cual le corresponde, entonces usa la espada que dice, bueno, aquí esto te va. Por haber cometido ¿qué? Lo contrario a justicia, ¿qué es? Una injusticia. ¿Ve? Entonces, esta balanza significa también ese balance que se requiere para poder hacer justicia. Así es que, después de explicado esto, podemos hablar de que en términos humanos y generales, la justicia se distribuye en 3 áreas. Está la justicia distributiva, o sea, que es la que reparte los bienes y las responsabilidades o cargas entre las personas cuando se tiene autoridad para ello. O sea, se va distribuyendo, se va repartiendo. Esa es la justicia distributiva. En la conmutativa, que es otra, es la que entonces se le aplica una pena a aquel que comete faltas en la justicia. Y la justicia legal, que es la que dicta sentencia. Ahora, ¿quiénes son los que aplican la justicia en esta tierra? Se supone que sean los jueces, ¿verdad? Los que tienen ese tipo de función según el grado de su autoridad. Y hay jueces de paz para faltas menos graves, pero hay jueces municipales, jueces, y está el juez supremo, el juez superior. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Cómo esa justicia aplica a nuestro Dios que dice que Él es nuestra justicia? Fíjense que nosotros estamos bien claros en una cosa, que la justicia de Dios es superior a cualquier otra justicia que el hombre quiera impartir. Va por encima de lo que los hombres entienden por derechos y como esos derechos de los hombres están condicionados y sujetos. Pero cuando Dios habla de lo que es justo y recto. ¿Ve? Y como dijimos, ¿qué es lo opuesto a la justicia? Todo tipo de injusticia, que es la ausencia de esta, ¿verdad? Y si miramos esta tierra, ¿qué es lo que predomina? Está más claro que el agua, ¿verdad? Lo que predomina es la injusticia. Porque las personas, cuando actúan en base a su egoísmo, a su pecado, a su deseo dentro de su corazón que no son de Dios. Entonces, pues encontramos un sinnúmero de situaciones de injusticia. Podríamos estar en toda la clase hablando de la injusticia y no terminamos. Pero lo que podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, el concepto de justicia de unos países es distinto al de otros. Es distinto. Si yo me dio con traer de lo que sucede en el matrimonio infantil, por ejemplo. Todos tienen conocimiento de lo que es eso, ¿verdad? El matrimonio infantil. No, pues el matrimonio infantil es cuando los hombres se ponen de acuerdo en sus familias para casar con adultos a niñas. Y esas niñas se ven obligadas a contraer matrimonio porque los padres las venden. Por los dotes, por los beneficios que obtienen de ellos. Y entonces, en la mayoría de las ocasiones, son hombres de edad, son mayores de edad, los que se casan con niñas. Y esto, para ciertos países, eso no es una injusticia. Y esto está dándose no en el tiempo del siglo XX. Estamos hablando de este mismo siglo, de esta misma actualidad. Y estamos hablando de países en Asia, en África, donde sucede esto. Y a pesar de que esta práctica en algunos otros países está prohibida, todavía existen estos países con matrimonios infantiles. Y estamos hablando de un solo pequeño ejemplo de lo que vendría a ser la injusticia.
Y nosotros podemos decir, ¿verdad?, que hay un sinnúmero de injusticias en el mundo y escasean los principios que realmente Dios, como nuestro creador, los determinó en su palabra, aun cuando el hombre pretenda ignorarlos. ¿Qué nos muestra la Biblia sobre lo que realmente es la justicia? Cuando la Biblia habla y declara la diferencia entre la justicia que realmente debe ser y la que el mundo ejerce, pues hay un solo punto clave, universal y central en que se basa la justicia de Dios. Y ese único punto central y universal es la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia perfecta para nosotros. ¿Por qué? Porque Él se llevó nuestro pecado, nuestra culpabilidad sobre sus hombros, al punto de que Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Esto es una justicia que viene de arriba. ¿Y cómo alcanzamos esa justicia? ¿Cómo ustedes la alcanzaron? ¿Cómo la alcanzaron? Por la fe. ¿Alguien sabe de memoria Romanos 5:1? ¿Alguien la puede citar sin buscarlo en la Biblia? Vamos a ver. Sí, dilo bien alto, dilo bien alto. Justificados pues por la fe. Alcanzamos justicia por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el veredicto para nosotros todos, ¿cuál era? Muerte, culpables. Eso era lo que estaba destinado desde ¿qué? Desde el pecado de Adán. Por cuanto todos pecamos, estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No había para nosotros otra penalidad que esa. ¿Y sabe qué? Que eso está vigente. Porque, ¿cómo dice la palabra de Dios con relación al pecado y al hombre? ¿De qué nos está hablando el Señor en esta mañana? Todo lo que nosotros hagamos delante de Dios, ahora estamos como iglesia y el Señor nos proveyó esa redención, esa liberación del pecado en Cristo. Pero está vigente que el alma que pecare, ¿qué va a pasar con ella? Morirá. Y también podemos ver que esa justicia se efectuó en Cristo y usted puede buscar 2 de Corintios 5:21, que ahí está expresada de una forma completa. 2 de Corintios 5:21, que nos dice así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que fuésemos ¿qué? Hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Él se hizo pecado, Él se llevó todo pecado para que nosotros pudiéramos tener esa justicia de Dios. Así es que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador de la salvación y al mismo tiempo el Señor, nuestro Dios, todo eso lo hizo en consideración a nuestra condición en que estábamos de pecado, llenos de imperfecciones, dándonos una posición completa y segura que abarca mucho más que el perdón. Porque podemos decir, Señor, perdóname en esta hora por lo que hice, pero no haga como el católico. Perdóname por el pecado que voy a cometer la semana. ¿Entiende? ¿No? Hay más que perdón. Tiene que haber también después del perdón libertad. Así es que ¿cuántos son libres en esta mañana? Tiene que haber libertad de la condenación.
Y nosotros fuimos colocados en esa posición habiendo sido reos, habiendo sido ofensores que lo que merecíamos era muerte, la pena capital. Sin embargo, vinimos a ser declarados justos sin merecerlo. Así que Jehová es nuestra justicia. Y por si fuera poco, mi hermano, ahora estamos en un estado de gracia, de aceptación y de reposo delante de Dios. Porque si tenemos paz, estamos en ese estado de gracia. Y por gracia es que somos salvos. Ya escuchamos a Romanos 5:1, ¿verdad? Pero vamos a oír a Romanos 5:19, que también sigue diciendo con relación a esto. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, Él aprendió obediencia, dice la palabra en Hebreos, ¿verdad? Y por esa obediencia nosotros fuimos constituidos justos. Fíjense que también el autor de los Hebreos nos presenta a nuestro Dios como el juez justo de toda la humanidad. En Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ahí vemos, ¿verdad? ¿Cuántos forman parte de esa congregación de los primogénitos? Si usted no se siente parte de ello, examínese en esta mañana. Si ha sido lavado, si se mantiene en limpieza, en liberación, si se mantiene delante de nuestro Señor, lavados en la sangre del Cordero. Si usted no ha sido lavado en la sangre, esta es una mañana para usted empezar a analizar qué está pasando con su vida. Amén. Porque hay una necesidad principal de justicia de Dios para con el hombre. O sea, cuán necesario es que nosotros nos alleguemos a la justicia de Dios en todo tiempo y lugar. Nosotros no podemos ignorar la justicia de Dios, porque es que cuando nosotros estamos contemplando a un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, mire, nosotros necesitamos entender que el único que va a cumplir con esa justicia y se realiza en nosotros es cuando Cristo es el centro mismo de nuestra vida. Asegúrate de que Cristo está en ti. Asegúrate, porque ese es tu seguro de vida. Que Cristo esté en tu vida. Que tú lo hayas aceptado realmente como tu Salvador y que Él vive en ti. ¿Cuántos se atreven a declararlo en esta mañana? Pues díselo al que está al lado y dile, Cristo vive en mí. Díselo. Ajá. Porque si Cristo no vive en ti, no lo puedes decir. Pero si Cristo vive en ti, lo puedes decir. Amén, aleluya. Porque estamos bajo esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo es la justicia de Dios para todos nosotros. Mire en Romanos 10, del 3 al 4, ¿qué nos dice la palabra? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así es que el que vive sin Cristo está engañado. Si cree que a su manera va a encontrar la salvación, va por un camino equivocado.
Este verso que acabamos de leer nos declara esa manifestación de la justicia de Dios que es en Cristo. Por lo tanto, ¿en qué consiste nuestra justicia? Primero fuimos perdonados, después fuimos justificados y aceptados mediante la fe en Cristo. Por lo tanto, mientras Dios nos mira, está viendo en nosotros que hemos limpiado nuestra vida para tener la justicia de Cristo mismo viviendo en nuestros corazones. Así es que esta justicia de la que estamos hablando, por lo tanto, no es nuestra. ¿Ve? El que quiere ignorar y procurar establecer la suya, anda completamente errado en su camino. ¿Por qué de esa manera como único podemos obtener justicia nosotros? De hecho, nosotros sabemos que el fundamento de nuestra salvación depende de esa sangre derramada en el Calvario, la cual nos concedió por fe y por gracia como un don de Dios. Nadie lo merecía. Un don, un regalo. El poder ser declarado justo. El Señor nos llama a nosotros justos. Nos llama justos. Porque fuimos declarados justos por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Si eso a usted no le llena, yo no sé qué le va a llenar. ¡Aleluya! Santo. Así es que no depende de nuestra propia justicia, sino por esa fe que tenemos en el Señor. Por eso, cuando la vez pasada hablamos de santificar el nombre de Dios, es declarar también que su justicia en nosotros, como cristianos, está presente y se puso en evidencia cuando Él nos declaró inocentes habiendo sido culpables. Todos los méritos y toda la gloria y toda la honra, ¿de quién es? De Cristo. Y a su nombre. Hasta aquí estamos claros en lo que es la justicia. Pero entonces, ¿de dónde en la Biblia se origina este término? Ahí es a donde nosotros nos vamos a ir también. Usted tenga abierta la Biblia en Jeremías del 1 al 8, 23 del 1 al 8, que es parte de lo que vamos a traer ahora, pero hay otros versos que vamos a incluir del momento en la historia en que Dios se presenta como justicia nuestra. Porque no perdamos de vista que el plan y la idea es de Dios, nuestro Padre. Desde antes de la fundación del mundo se planificó todo esto. Así es que el término Sidkenu, que es el término hebreo, significa el trato de Dios con el hombre bajo principios de justicia, de justificación y de absolución. Y se aplica en todas las áreas de los hombres debido a que Dios, que es santo, Él demanda justicia y rectitud de todo aquel que dice que es santo también. Así que, ¿dónde están los santos aquí? Amén. Oiga, cuando usted está declarando eso, usted está diciendo, yo soy santo porque Él es santo y me conviene a mí ser santo. Mira, desde el principio en los tratos de Dios con Israel, con aquel pueblo que Él escogió, fíjense ustedes que Dios dentro de ese plan, cuando ve que el hombre peca y persiste en pecar, Él escogió a un hombre. Y estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿A quién escogió primero? Abraham. ¿Y de Abraham qué hizo? Una nación. Así es que escogió un pueblo donde Él quería estar allí, habitar entre ellos, darles forma.
Pero como eran niños en el desierto, pues tenían muchas malas costumbres y hubo que disciplinarlos y hubo que darles mucho durante todo ese tiempo que nosotros vemos en que ellos estuvieron. Pero cuando el Señor empezó con ellos, fíjense, si usted busca Levíticos 19, del 35 al 37, ya Dios les estaba diciendo, mire, esto es lo que tiene que hacerse. Esto tiene que ver con la justicia. Y vamos a leer Levíticos 19, del 35 al 37. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Ay, a mí me encanta eso de yo, Jehová, porque eso es como la firma de nuestro Dios diciendo, esto se tiene que hacer así. Esto es ley. Entonces, fíjense que él sabía todos los que eran tramposos. Y eso no se queda ahí. Todavía él sabe quiénes hacen trampa. Quienes buscan aprovecharse de los demás. Bueno, eso no existe aquí, ¿verdad? Porque nosotros somos justos. Y nosotros somos santos. Y nosotros por la gracia y por la fe estamos en libertad. Así que no existe aquí ningún tramposo. Amén. Existen aquí los que hacen balanzas justas, pesas justas, medidas justas. No venden nada diciendo que está bueno cuando está malo. No hacen eso. No piden cantidad de dinero por encima de lo que debe ser, porque somos justos. Pero como el Señor conocía muy bien al pueblo de Israel, vamos a hablar de Israel, pues les señaló cuáles eran las leyes que tienen que ver con la justicia. Y como eso está en Levítico, o sea que era comenzando ya el trabajo de Dios para limpiarlos. Pero cuando llega el momento donde ya ellos habían pasado por esos 40 años de disciplina, los que murieron allí se quedaron y vinieron los hijos, pero Dios vuelve otra vez a recordarles. Y vamos a ver en Deuteronomio, que es un recuento, 25 del 15 al 16, lo que nos dice. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Santo. Ven, ustedes ven cómo Dios aborrece la injusticia. Así es que nunca se nos ocurra ponernos en esa posición. Vamos entonces ahora a Jeremías para ver qué nos muestran las Sagradas Escrituras sobre las demandas de justicia de Dios hacia ese pueblo. Fíjense, cuando Jeremías pronunció este mensaje en el capítulo 23, ¿cuál era el ambiente que predominaba allí? El reino del sur, Judá, ya estaba por ver su caída. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Israel desde las tribus, desde los reinos? ¿Cuántos han leído eso? Usted oye esa sombrita ahí de 2 o 3. Porque es que algunos no han leído ni siquiera eso. Investiguemos lo que Dios quiere de nosotros, ¿sabe? Porque esta palabra corre para que nosotros aprendamos lo que a Dios le agrada. Y qué mejor ejemplo que utilizar a este pueblo para enseñarnos a nosotros. Por eso es que eso está en su palabra. Mire, el pueblo de Israel se dividió en ¿cuántas tribus? 12.
Y luego cuando vienen los reinos, porque ellos se empeñaron en que querían rey, como los nenes chiquitos que quiero, no, yo quiero esto. Se empeñaron en que querían rey, Dios se lo dio. Pero les dijo, esto les va a costar a ustedes el querer tener rey. Porque cuando tomamos decisiones que no son de Dios, nos van a costar. Hay gente que llevan años pagando la cuenta de la mala decisión que tomaron. ¿Verdad que sí, hermano? Pues no dígame si no quiere, pero eso es así. Porque yo no puedo quitar lo que la palabra de Dios hace. Entonces, ellos se dividieron en dos reinos. ¿El reino de dónde? Del norte y el reino del sur. ¿Cuántas tribus había en el reino del norte? ¿Cuántas? 10. ¿Y cuántas habían en el reino del sur? 2. Como Israel insistió, miren, fueron más los reyes que hicieron lo malo que los que hicieron lo bueno delante de Dios. Y como Israel, el reino del norte, se descarrió de tal manera que empezó a tener lugares altos de adoración a dioses falsos. Oiga, cuídese de la idolatría. Idolatría es poner a algo antes que a Dios. No es simplemente poner un ídolo y una cuestión. Es simplemente poner a otras cosas antes que al Señor. Cuidémonos. Ellos hicieron eso. Y les vino el juicio. Y fueron llevados cautivos. Esas 10 tribus fueron llevados cautivos por los asirios. Y Judá, como todavía no estaba del todo en esa condición, no era que estaba perfecta, pero no estaban del todo. Pasaron 100 años después de aquello. Esas tribus desaparecieron. No se sabe para dónde se fueron. Pero estaba Judá y quedaron allí 100 años después. Y mire qué pasa. Que ellos cayeron en la misma forma que cayó Israel del norte. Y entonces, eso significa que hay veces que vemos las cosas y las cosas que nos suceden y todavía no aprendemos nada. Porque seguimos haciendo las mismas cosas. Pero ¿sabe qué? Que Judá pecó peor que Israel del norte, ¿sabe? ¿Por qué? Porque ellos habían visto el ejemplo. A veces hay que aprender, no se aprende ni por cabeza ajena. Tiene la gente que pasar por situaciones peores que los que ve que suceden en otros. Wow. Pues entonces, ahí entra el ministerio de Jeremías y empieza durante el reino. Primero empezaron con el reino de Josías, que era un rey que hizo lo bueno delante de Dios, lo agradable. Y pasaron reyes buenos y reyes malos. Pero ¿qué pasa? Que empezaron a descuidarse a tal grado que empezó la inestabilidad espiritual, la decadencia moral, y eso los llevó al desastre. Ahí es donde viene ¿qué? El otro juicio para Judá. Y en ese momento está Jeremías, que es profeta de Dios, y comienza a traerles a ellos el mensaje de lo que vendría después que ellos fueran llevados cautivos. Les aconsejó inclusive. Pero en medio de aquello había violencia, había de todo. Y la ira de Dios se encendió contra aquel pueblo y ya no hubo remedio para ellos. Oiga, no permita que la ira de Dios se encienda. Ni sobre nosotros, ni sobre esta isla, porque todavía Dios está mirándonos con ojos de misericordia. Pero recuerde que Jehová es justo. Mire cómo en el tiempo de gracia que Dios les había dado, ya eso estaba en tiempo de expirar. Y entonces Jeremías predice la cautividad de Judá.
y les aconseja, mire, quédense quietos allá cuando van a ser llevados cautivos, pero sean sumisos ante Nabu. Y para que no les vaya peor. Y él dijo, y no les va a faltar nada porque Dios les va a ayudar. Se fueron bajo la disciplina, bajo el juicio, y Dios empieza a hablar a través de Jeremías. En el verso 23 del 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Vamos a ver de qué trata este capítulo entonces con relación a Jehová Tsidkenu. Fíjense, hay dos temas aquí encerrados en estos versos. El primero fue un mensaje de amonestación y de juicio. ¿Para quién? ¿Para quién? Dice ahí los pastores que vienen siendo los líderes espirituales que había en Judá. En aquel tiempo habían unos líderes espirituales. En este tiempo también los hay. Y eso hizo que Jeremías les amonestara y les hablara del juicio que les estaba cayendo, porque ¿de qué hablan ahí? Iba dirigido a ellos, pero es una palabra que habla de juicio directamente. Por eso es que ellos necesitaban aquel escarmiento. Y ellos, como sus motivaciones eran que se fueron descuidando. Mire, tengamos cuidado con el descuido espiritual, con el enfriamiento. No se espera que la iglesia esté como una nevera. Se espera que esté llena de Dios, de su fuego, de su presencia, de todo lo que Él es. Y Él es un Dios de grandes poderes y victorias. ¡Ay, santo! Por eso no podemos darnos el lujo de descuidarnos a tal punto como ellos, que invertir, ¿ve? O sea, en vez de ir hacia la misión que Dios tenía, cambiaron el rumbo. No hay cosa más difícil que encontrar en este tiempo una iglesia sin visión. Una iglesia que solamente se conforma con estar de un culto a otro, con actividades, con entretenimientos, como si aquí no está pasando nada, pero dirigiendo al pueblo hacia sus propios beneficios. Hay muchos en el día de hoy. Los dirigen a sus propios beneficios, haciendo que el pueblo abandone a Dios. Óigame, pero como Dios es un Dios justo, como siempre hace lo correcto, en la medida perfecta y absoluta, y en el tiempo debido, porque en Dios nosotros no podemos ver que el tiempo de Él es como el nuestro, porque sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él reparte y distribuye de forma igual, con equidad, y da a cada uno según sus obras. ¿Sabe qué? Que nunca llega tarde, pero que tampoco se adelanta, porque a Él no le da estrés. A la hora de administrar, de discernir, de examinar, de evaluar y de emitir sentencia,
ya sea para algunos recompensarlos, pero para otros tener retribución, o sea, paga por lo que hiciste mal. Ese es el Dios del que estamos hablando, que es justo en todos sus caminos, que es recto en todos sus juicios, que nunca se desvía ni se inclina remotamente hacia cualquier cosa que esté mal. ¿Y sabe qué? Que Dios tiene una sola palabra. No puedes decir, Dios me habló aquí, Dios me habló allá, y Dios me habló y dijo aquí, ¿qué? No. Él tiene una sola palabra. Y todo en Él es sí y amén. Porque Él nunca duda jamás de lo que Él hace. Así es que esto es parte de lo que es Dios nuestra justicia. Y como Él es así, cuando este pueblo se tuvo que enfrentar a la mano poderosa de Dios, cayeron en el cautiverio. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién sabe? ¿Cuántos años estuvieron ellos cautivos? Judá, ¿cuántos años estuvo cautiva? ¿Cuánto? 70 años. Por lo menos uno les salvó a todos los demás, porque ninguno contestaba. Vino entonces la restauración de Israel, pero ¿sabe cuándo es que va a llegar la verdadera restauración final de Israel? Nosotros estamos viendo esta historia, pero nosotros estamos en medio de esa transición, donde estamos en este tiempo tan precioso de gracia que ya está, mire, se está acabando. Ya está ahí por acabarse. Entonces el reloj de Dios va a empezar con Israel otra vez. Y como nosotros somos bienaventurados que nos vamos a ser librados de la hora de prueba que se avecina para esta tierra, nosotros solamente estaremos esos 7 años de fiesta. Ah, ¿todo el mundo quiere eso? ¿Quién no quiere esa fiesta? Dígame. ¿Ah? Pues ahí estamos viendo que Dios estableció con ellos unos tratos que en el tiempo de hoy, los tratos de Dios, fíjense, dejó a Israel pendiente, que aunque nosotros los vemos y vemos las cosas que están haciendo ellos y cómo se están preparando y cómo ya tienen el templo y cómo ya tienen así tantas cosas, pero no pueden actuar porque nosotros todavía estamos aquí. Estamos todavía aquí. Pero eso, mire, ya mismo, porque Dios es justo. Porque sus juicios son rectos todos. Y todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Ahora, cuando Dios le emitió juicio a estos pastores por sus negligencias que eran evidentes en medio de aquel pueblo, o sea que tanto los reyes como los sacerdotes se habían descuidado a tal punto que habían invertido lo de Dios, que se supone que era cuidar y pastorear aquel rebaño, uniendo al pueblo, dirigiéndolo hacia ¿quién? Hacia Dios y su palabra. Pero ellos convirtieron al pueblo en su propiedad. Ay de los que convierten al pueblo de Dios en su propiedad, en que se creen dueños del pueblo. Oh, Ramansaya Kimashaya. Wow. Y todo para su beneficio propio. Pero ellos hicieron que el pueblo abandonara a Dios y que se alejaran de los caminos de justicia de Dios. Pero ahora, cuando usted ve que en esos versos el Señor habla por Jeremías y dice, destruyeron. ¿A quién? Al rebaño de Dios. Porque actuaron de forma abusiva, abusaron de la autoridad que Dios les había delegado.
Cuando nosotros buscamos esto y lo buscamos en la Biblia, también vamos a encontrar, pero no lo podemos hacer hoy, Ezequiel 34 habla exactamente de lo mismo. Ellos también hicieron al pueblo apartarse y huir de una forma desordenada hacia la idolatría. Cuidado de los que van a pastos ajenos, porque son pastos que no son los que Dios les ha dado. Hay gente que le gusta vivir de postre. Yo estoy así, pero no es por postre. Es por ¿cómo se llama esto? Hipotiroidismo. Que el Señor los reprenda y estoy esperando que Dios me quite eso. Pero hay gente que vive más que de postres. Vive de la campañita que es el evangelista tal. Y viven así. Pero cuando van a la palabra, ¿qué palabra si no leen la Biblia? Si ellos siempre están pendientes a los evangelistas. Y están pendientes a mensajes y a mensajes y a mensajes. Cuídate, mi hermano. No haya desorden. Porque entonces el Señor tiene que actuar. Vamos a ver qué acto de justicia Dios hizo y señaló en los versos 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Santo. Esto es un mensaje profético, ¿lo saben? Esto es un mensaje profético. Porque cuando el Señor, cuando el Señor a los 70 años los vuelve a reunir en su tierra para establecerse otra vez, aunque eran un remanente pequeño, Dios los iba a ir reuniendo. Pero este mensaje profético es el mensaje que se cumplió en el siglo XX, en el 1900, ¿cuánto? 48, donde el Señor empezó a reunir y a recoger de donde quiera a aquel pueblo de Israel para que volvieran a entrar en su tierra. Eso lo hizo el Señor. Ahora, antes de eso, aquí se está hablando del renuevo justo. ¿Quién es el renuevo justo? ¿Quién? Jesucristo. Se refiere a Jesús como renuevo justo, dando a entender que cuando ellos ya estuvieran otra vez en Israel, en Jerusalén, vendría de la casa y del linaje de David, en cumplimiento con la promesa que Dios les estaba haciendo a ellos. Mira, esos pastores se descuidaron, pero yo voy a reunir otra vez al pueblo. Yo voy a cuidar a la descarriada. Yo voy a cuidar a la perniquebrada, hablando de las ovejas, ¿verdad? Y los voy a reunir, pero voy a levantar a mi siervo, que es el renuevo justo, en calidad de rey y Mesías. Claro que cuando él llegó, no lo recibieron. Ahora, en este tiempo final, es que ellos han ido regresando a su tierra. Pero todavía no van a poder recibir todo lo que Dios tiene para ellos. Fíjense ustedes que ¿qué dos cosas Dios iba a hacer realmente? Iba a emitir juicio por un lado, pero iba a hacer justicia por el otro. Y cuando Él hizo justicia por el otro, Él levanta a Jesús, que nace de esa cuna humilde
y que su reino de justicia, que se obtuvo ¿dónde? ¿Dónde se obtuvo el reino de justicia de Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde lo obtuvo el reino de justicia? En la cruz. Ahí fue que él lo obtuvo. Cuando él murió y después ¿qué? Para volver a sentarse ¿a dónde? En su trono. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está? Está a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué? Que ahí es a donde él está recibiendo el nombre Jehová, justicia nuestra. Porque ese nombre nos abarca a todos nosotros. Esta es la razón por la que estamos hablando de ese nombre. Porque nos compete a nosotros haber creído y tener los beneficios espirituales que nosotros en estas clases estamos estudiando. Nos estamos entrenando, nos estamos capacitando para entender la necesidad de Jehová Tsidkenu en nosotros como iglesia. Los beneficios que estamos obteniendo no tienen precio. Son de un valor incalculable. El que Cristo haya cargado con nuestra culpa y nos diera perdón. El que Él ejecutara venganza contra los enemigos y calumniadores, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y gobernantes de las tinieblas. Pero con Cristo somos más que... Eso es, Él ha sido y es nuestra justicia, pero Él opera con cada uno individualmente. Él trata oveja y oveja. ¿Ve? ¿Sabe que hay ovejas que engordan y atacan a las más flacas? Usted lo sabía, ¿verdad? Y hay ovejas que se comen el pasto, pero entonces después vienen y pisan el resto para que los demás no coman. También hay ovejas que beben aguas claritas y limpias, pero ¿sabe qué? Después ensucian el agua para que las otras se las tomen sucia. Yo no quiero estar al lado de ninguna de ellas. Hay ovejas que empujan con el hombro, con el costado, acornean a las demás y las hieren. Estamos hablando de ovejas. Tenemos que tener cuidado porque hay ovejas así. Lamentablemente las hay. Y todavía no digo todo, porque ya el tiempo se me fue. Pero Dios, que ve todas estas cosas, Él hace que nosotros en medio de todo eso vivamos confiados y seguros. Él nos reúne y nos hace permanecer como ovejas de su prado. Él nos ama, nos abraza, nos cuida, nos atiende, nos aleja del miedo. A veces viene miedo, viene cobardía, viene inseguridad en nuestras vidas y Él nos aleja de eso cuando nosotros nos acercamos a Él. Él es el que nos fortalece con su palabra y nos alimenta. ¿Cuántos se están alimentando en esta mañana? ¡Oh, santo! Porque Él nos apacienta con toda justicia, mi hermano, y no nos deja en vergüenza. Nos protege de los lobos, de las fieras y de animales salvajes, de los depredadores. Usted puede pensar cualquier cosa de esto, pero la realidad es que Él es la justicia nuestra en Cristo. Y nosotros vamos a decir en esta mañana que estamos disfrutando de su libertad, de su victoria, de su salud y que podemos vivir bajo la justicia de Cristo. Y que tengamos cuidado con la sentencia. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos.
La justicia del hombre, ya usted sabe cómo está representada. Lamentablemente, el hombre que no quiere aceptar a Dios, que no acepta la palabra, que jamás por sí mismo podrá alcanzar los estándares de la justicia divina, ni su relación con Él, ni con los demás que tienen a Cristo. El único mediador, nuestro Señor Jesucristo, es nuestra justicia. ¿Cómo le vamos a decir en esta mañana a Jesús, justicia nuestra? Como único es cuando nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos y le decimos al Señor: gracias, mi Dios, porque eres mi justicia. Jehová Tsidkenu, justicia nuestra. Nosotros nos estamos adelantando y enseñándole a Israel cómo se adora a Dios. Ellos no saben, pero nosotros sí sabemos cómo se adora a Dios. Démosle a Israel esa lección. Aleluya. Él es nuestra justicia. Oh, aleluya. Santo. Agradezcamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Oh, vive. No te sientas triste, ni te sientas acongojado. Dale a Dios la gloria debida a su nombre, porque Él es tu justicia. Cuando estés pasando por alguna injusticia, Él es tu justicia. Gloria, 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 aleluya. Siga adorando, siga adorando, siga adorando, siga adorando. Aleluya. Cristo, justicia nuestra. ¿Quién no va a amar un Cristo tan maravilloso? A servirle en espíritu y en verdad. Que aunque nuestros cuerpos se vayan desgastando, hay un espíritu recto dentro de nosotros. Y es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a seguir adelante. Él es real, hermano. A su nombre, gloria. Yo doy gracias al Señor por lo maravilloso que ha sido con nosotros. Amén. Así que sigamos alabando al Señor, hermana Gloria. Creo que tiene el devocional y ya va a pasar. Aleluya. Es un gozo estar en la casa del Señor. Usted no sabe cómo yo me sentía triste en ese aspecto, que no podía llegar a una iglesia. Porque no hay ninguna iglesia alrededor de donde vive mi cuñada. Ellos no ofrecieron su casa. Eso es un mundo. Es un mundo, una casa que vale 6 millones de dólares. Así que usted puede imaginarse en el lado que está, lo enorme que es esa casa. Pero damos gracias a Dios que ella, voluntariamente, estamos allí. Ella cuidando también a su hermano. Y mi hijo Ariel ha dejado un poquito al lado sus, ¿verdad?, trabajo y sus cosas para estar con su papá. Por eso estoy tranquila aquí en esta mañana. Amén, hermana Gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Preciosa la palabra. Preciosa y maravillosa la justicia de nuestro Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Padre querido, mi alma te alaba y no nos podemos cansar de alabarte. Dios del cielo, Dios de la tierra. Oh, precioso Nazareno de gloria, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Aleluya. Recibe la alabanza de tu pueblo en esta hora.
Recibe la alabanza de corazones agradecidos a ti, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Yo estoy vestida con la cota de justicia que Jesús me dio. Jesús me dio. Yo estoy cubierta con la sangre del Cordero. Cristo vive en mí. Él vive en mí. Oh, qué bueno es saber que el Padre eterno me ama y me dio a Jesús, su Hijo. Y cuando Él me mira en mí, no mira lo que un día fui. Él ve a Cristo. Oh, yo es vestida con la cota de justicia.